El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: no todos honran a un profeta. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, nos dice el Evangelio de hoy que Jesús en su propia tierra, en la sinagoga, llegado el sábado, en la sinagoga se puso a enseñar. En la sinagoga de su propia tierra se presenta ahí como un profeta, pero nos dice el Evangelio que como tal, como profeta, Jesús es rechazado por los de su propia tierra, como profeta. Y dice la primera lectura de hoy, la vocación del profeta Ezequiel. La primera lectura nos habla cómo Ezequiel es constituido también profeta por el Señor. Yo te envío a los israelitas que han sido desobedientes conmigo, también sus padres y también sus hijos no me han hecho caso. Ve y les dirás las palabras que yo te digo. Y aunque no te obedezcan a ti, aunque tampoco te hagan caso a ti, sabrán que en medio de ellos hay un profeta. Todos somos profetas, los bautizados. Por nuestro bautismo comenzamos a ser profetas. Con Jesucristo, por el bautismo, comenzamos a ser sacerdotes, reyes y profetas. Los bautizados todos somos profetas, debemos serlo siempre, siempre. Los profetas se necesitan siempre, se necesitarán, porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el profeta es el que habla, pero habla de ese gran alimento que todos necesitamos, la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. ¿Cuántas veces no es esa la precisa necesidad que tenemos los hombres? Tenemos todo lo demás, el pan material, tenemos casa, vestido, sustento, de sobra, pero no es eso lo que nos hace falta, sino alguien que nos diga una palabra que necesitamos, una palabra que nos haga tanto bien, que nos anime, nos consuele, nos ilumine, nos oriente, nos edifique, nos una. La palabra de Dios. Y es cuando surgen los profetas. Y todos debemos ser esos profetas.
nuestra boca, nuestra lengua, perfectos instrumentos de la palabra de Dios, para comunicar siempre y solamente la palabra que necesitan los demás. Y cuando no es una palabra necesaria, entonces el profeta sabe callar. El profeta sabe hacer silencio. Y con su silencio también hace muchísimo bien. Por eso el profeta es alguien perfectamente sabio, porque no solo para él es hablar, sino también callar y con su silencio hacer también perfectísimo bien, cuando habla o cuando calla. El profeta sabe hacer un equilibrio perfecto entre el hablar y el callar. Habla cuando tiene que hablar, calla cuando tiene que callar. Existe el falso profeta. El falso profeta hace esto al revés. Habla cuando tiene que callar y calla cuando tiene que hablar, porque no está conectado con Dios, no le sirve a Dios, habla por su propia cuenta. El profeta está siempre íntimo amigo de Dios, en íntima conexión con Dios, especialmente en la oración, para escuchar a Dios lo que Dios quiere que le diga al pueblo, lo que Dios quiere que comparta con sus hermanos. El profeta es hombre sabio, que no se equivoca en el hablar o en el callar, profundamente comunicado con Dios a través de la oración, inspirado siempre por Dios. Necesitamos de los profetas, queridísimos hermanos, porque no solo de pan vive el hombre, porque cuántas veces no es la necesidad que tenemos, una palabra que nos alimente, que nos nutra, que nos fortalezca, que nos impulse, nos ilumine, y no otra cosa, sino esa palabra de Dios precisa. Necesitamos de los profetas de Dios porque muchos hablan, pero no todos saben hablar, porque no siempre todos podemos estar callados. No siempre el silencio es la necesidad de todos. A veces hay que hablar y alguien tiene que hablar, pero no todos saben hablar. Y necesitamos los profetas, esos sabios de Dios enviados por Dios que nos comuniquen su palabra. El profeta no va a decir lo que nos guste, procurará que nos guste lo que Él diga, procurará, pero no siempre lo que nos gusta es lo que nos va a hacer bien. Por eso el profeta no siempre dirá lo que nos guste, pero sí dirá lo que nos haga bien. Esa es la palabra de Dios. Siempre trae un bien. El profeta será como el médico. El médico procurará darnos medicina que nos guste, lo más posible que nos guste, pero a veces habrá medicamento que para nada nos va a gustar. Inyecciones o jarabes o pastillas muy amargas, pero no hay más. Es la necesidad que nos hará mucho bien y el médico no podrá hacer más, aunque no nos guste, pero sí lo que nos hará bien. O como el médico nutriólogo, a lo mejor no nos va a dar los alimentos que más nos gustan, que más nos apetecen. Hará lo posible que nos guste, que disfrutemos el alimento que nos va a recomendar. Hará lo posible. Pero cuando más no se puede, pero sí no se equivocará en darnos lo que sí necesita nuestra salud, nuestro cuerpo. Ese es el profeta. Trae la palabra de Dios que siempre, siempre hace bien. El falso profeta no habla la palabra de Dios. La palabra que trae es palabra humana, palabra propia, palabra del mundo, palabra todo lo contrario a la de Dios que da vida. El falso profeta trae palabra
que oscurece, confunde, desorienta, maldice, que trae temor, quita esperanza, trae tinieblas, mata ilusiones, destruye, quita vida. Ese es el falso profeta. Queridísimos hermanos, todos debemos ser profetas porque todos hablamos y todos callamos. Buenísimos profetas debemos ser siempre. ¿Qué quiere decir? Nunca equivocarnos ni cuando hablamos ni cuando callamos. Tener bien hecha esa decisión. Si hablo es porque debo, si callo es porque debo callar, nunca equivocarme. Si hablo es porque mis palabras harán bien, si callo es porque mi silencio también hará inmensísimo bien. Hay que pensar bien cuando hablamos o cuando callamos. No hablar por hablar, no callar por callar. Que esté hecha perfectísimamente bien esa decisión, cuando hablo o cuando callo. Si lo que voy a decir es algo buenísimo para los demás, lo digo. Si no, como dicen por ahí popularmente, en boca cerrada no entra mosca. Calladitos nos vemos más bonitos. El profeta no se equivoca, sabe hablar, sabe callar. Entonces, el profeta siempre está consciente de que debe ser bien con toda su vida. Por eso siempre también buscará ser coherente, dar ejemplo, hablar bien, callar bien, vivir lo que dice, dar ejemplo de lo que dice y ganarse así la confianza, la credibilidad de los demás. Amar la verdad, ser fiel a la verdad, a la justicia, ser valiente, porque a veces tiene que denunciar lo que no gusta a los demás, tiene que decir lo que no gusta a los demás, tiene que denunciar la injusticia, la mentira, la maldad, que no cualquiera lo denuncia. Y el profeta no debe callar y tiene que ser valiente. El profeta, pues, está siempre preparándose con la oración, con el estudio, con la reflexión, con la meditación. Debe escuchar a Dios lo que Dios quiere decir. Debe pensar, reflexionar las palabras que dice, no lo que se me ocurra, lo espontáneo. Se prepara pensando, reflexionando, meditando, estudiando. Que así sea nuestro discernimiento, preparados en la oración, preparados en el estudio. Y siempre que vamos a hablar, pensar bien lo que decimos. Vamos a hacer bien, hablamos. No vamos a hacer bien, callamos. Nunca equivocarnos. Sabemos que las palabras mal dichas, y sobre todo cuando traen malísima intención, pueden herir muchísimo, pueden lastimar muchísimo, pueden humillar grandísimamente, altísimamente. Las palabras mal dichas con malísima intención duelen más, sabemos, más a veces que los mismos golpes físicos. Las palabras. Así que hacer buenísimos profetas es compromiso de nuestro bautismo. Hablar, a callar con sabiduría, atraer siempre bien, con toda la vida, hablando, callando, y si no, simplemente que experimenten nuestro buen espíritu. El profeta hace bien cuando calla también, porque se siente su buen espíritu. El profeta siempre llena su corazón, su interior, de buenas cosas, para que cuando no tiene que hablar, también se sienta su buen espíritu al lado de donde se encuentra. Los demás lo respiran. Y muchas veces por eso el profeta no necesita hablar. Su silencio, su presencia, dice más que 1000 palabras, porque se siente su buenísimo interior que tiene, su buen corazón, su buen espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.